Urgench Kadyrov está de luto. Su hijo no sobrevivió tras un terrible accidente de tráfico en Grozny. En los medios hay cientos de versiones sobre el verdadero estado del futuro líder de Chechenia. El propio Ramzan intenta ocultar lo impactante. Detrás de esto está el FSB, impactante. Drones ucranianos golpearon duramente a Putin. Golpe a la lanzadera de Oreshnik. Un polígono de suma importancia para Rusia quedó en el epicentro del infierno. Mientras tanto, la tensión aumentó en Groenlandia. Cientos de miles de personas enfurecidas se dirigen hacia Trump. ¿Europa se ha puesto tensa y se prepara para aislar a EU del mundo? Esto sí que va rápido. Syrskyi anunció algo increíble de las Fuerzas Armadas de Ucrania al inicio de la mega ofensiva. Y todo esto sucedió justo ahora. Hola, soy Darina Hutskawo y comenzamos. Sensación. El hijo del líder checheno Ramzan Kadyrov realmente ha muerto. El luchador checheno de la UFC, Khamzat Chimaev, publicó en las redes sociales una foto en blanco y negro con Adam Kadyrov. La publicación sensacional apareció inmediatamente después de la noticia sobre el terrible accidente de tráfico en el que estuvo involucrado. La tensión aumenta, así que el accidente ocurrió en la autopista Staropromyslovskoye en Grozny, cerca del restaurante y la casa de celebraciones Sofía, ubicados en el llamado Distrito de Putin de la ciudad. Se supo que el automóvil iba primero en la caravana a una velocidad muy alta, y al volante estaba el propio hijo de 18 años del jefe de Chechenia. El coche perdió la trayectoria y chocó contra la valla. Las imágenes no son aptas para personas sensibles. Desplazarse en caravana es pura ostentación y al mismo tiempo un miedo constante. Kadyrov y otros representantes del régimen entienden que la población los odia. Por eso no pueden desplazarse como la gente común. Testigos del accidente informaron que el estado de Adam Kadyrov tras el accidente era tan grave que resultaba difícil reconocerlo. Fuentes opositoras chechenas afirman al hijo de Kadyrov en estado crítico lo trasladaron de urgencia a Moscú y lo ingresaron en el hospital Botkinskaya. El mensaje provocó de inmediato una gran repercusión y una ola de preguntas inquietantes. Sin embargo, el periódico Nova Gazeta Europa insiste en lo contrario. No había ninguna necesidad, no existía ninguna evacuación de emergencia. De repente, al día siguiente, en el canal de Telegram de Ramzan Kadyrov, apareció un video de una reunión con la participación de Adam Kadyrov, que probablemente es un intento de desmentir que él estuvo involucrado en un accidente de tráfico. Por su significativa contribución y participación en la organización de la seguridad de la central nuclear de Zaporizhia, es galardonado con la Medalla de Oro por sus méritos en el aumento de la seguridad de las centrales nucleares en beneficio de la República de Luhansk. Secretario del Consejo de Seguridad, Adam Ramzanovich Kadyrov. Sin embargo, la verdad de todos modos salió a la luz. La ceremonia de premiación fue grabada la víspera. El video resultó ser una grabación pregrabada. Esto, como puedes imaginar, se supo por sus metadatos. En las propiedades del archivo se indica que el video fue creado el 15 de enero, es decir, antes del accidente. ¿Acaso el régimen de Kadyrov se acerca a un punto crítico? Ramzan Kadyrov aparece cada vez menos en público en medio de rumores sobre graves enfermedades. Y la pregunta principal ya se plantea abiertamente. ¿A quién le entregará el poder si no es a su hijo? En el aire se percibe una gran intriga y una lucha por la herencia. ¿Acaso la FSB ha puesto en marcha una máquina mortal? Seguimos atentos a los acontecimientos. Lo que viene será intenso. Urgente, -1. Otro escándalo. Los medios rusos están siendo destrozados por la cantidad de noticias. La propaganda grita a todo pulmón que drones ucranianos atacaron el polígono Kapustin Yar en Astrakán, desde donde se lanzan las mega armas rusas. Kapustin Yar, región de Astrakán, operación de defensa antiaérea contra vehículos aéreos no tripulados. Por el momento, la parte ucraniana es poco habladora sobre el ataque. Sin embargo, cabe señalar que nuestros drones ya habían trazado una ruta hacia allí. Los ataques de precisión extrema que estremecieron a los rusos ocurrieron en julio de 2024. Evidentemente, esto continuará. Esto ya no se puede detener. Miles de personas toman las calles de Groenlandia y Dinamarca, estallando en protestas contra los planes descabellados de Donald Trump de comprar la isla e imponer el control estadounidense. La ira del pueblo no disminuye. El mundo observa este conflicto impactante.
En Copenhague, los manifestantes coreaban «Groenlandia no está en venta» y sostenían pancartas con lemas como «No significa no» y «Manos fuera de Groenlandia», junto a la bandera rojo y blanca del territorio, marchando hacia la embajada de Estados Unidos. La situación se está saliendo de control no solo en las calles. Trump declaró tajantemente que Groenlandia es clave para la seguridad de Estados Unidos debido a su ubicación estratégica y sus ricos yacimientos de minerales. Y sugirió que, de ser necesario, Estados Unidos está dispuesto a actuar por la fuerza. Europa no dejó esto sin respuesta. Ya esta semana, a petición de Dinamarca, llegó un contingente militar a la isla. Sin embargo, el jefe de la Casa Blanca se mantiene firme y sigue presionando en la lucha, asegurando que comprará Groenlandia y castigará con aranceles a los países de la UE que se interpongan en su camino. La situación se está agravando al límite. La UE convoca una cumbre de emergencia. Las amenazas de Trump sobre Groenlandia están empujando a Europa a separarse de Estados Unidos. Dado que la OTAN está siendo cuestionada, algunos funcionarios consideran que las coaliciones de países dispuestos pueden ser la base para una nueva alianza sin EU. Ucrania pasa a la ofensiva. Que el enemigo se prepare. Sirski lo anunció en voz alta. Llevaremos a cabo operaciones ofensivas. Lucharemos para mantener la iniciativa operativa. Porque esto obliga al enemigo a involucrar y retirar un recurso humano considerable. Armamento, municiones, para frenar nuestras acciones activas. Según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las fuerzas de defensa continuarán llevando a cabo las llamadas acciones asimétricas, que según la evaluación del mando militar, ya han demostrado ser muy efectivas durante la guerra. Las unidades de élite del ejército ucraniano desempeñarán un papel clave en este proceso. Continuaremos las acciones de las fuerzas de operaciones especiales. También han alcanzado un nivel de desarrollo y calidad bastante alto. La región de Kharkov explotó de inmediato. Las tropas rusas recibieron un golpe aplastante y no pudieron avanzar. Ni un paso. La venganza de los defensores ucranianos cubrió al enemigo de frente. Y esto es solo el comienzo. Cerca de Zaporilla, los generales de Putin están en pánico. Sus planes fracasan, las victorias prometidas no llegan y los soldados ucranianos destruyen al enemigo por completo. Y en Pokrovska, durante los combates, salieron a la luz detalles impactantes sobre el ejército del dictador. Se te ponen los pelos de punta al saber a quién le da realmente las órdenes Putin. Los detalles en un momento. El primer intento de romper la frontera este año. En la región de Kharkov, los ocupantes intentaron avanzar en dirección al pueblo de Degtiarne. El ataque fue repelido y, según informó el Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, lograron eliminar a más de una veintena de asaltantes. Brigada Gard. El Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania frustró el intento de los ocupantes rusos de romper la frontera estatal en la región de Kharkov. El intento se produjo cerca del pueblo de Degtiarne. El problema es que después de tales acciones parece que las fuerzas de la Federación Rusa no tienen capacidad para desarrollar el éxito. Por eso, el año pasado no se logró crear ningún nuevo punto de apoyo serio en el lado ucraniano de la frontera. Y esperemos que este año tampoco lo consigan. Las fuerzas de defensa señalan que antes el enemigo aparecía en pequeños grupos cerca de la frontera, aparentemente tanteando la situación. Pero a principios de esta semana, durante varios días, ya habiendo acumulado ciertas fuerzas, intentó atacar las posiciones de las unidades fronterizas con pequeños grupos de infantería, pero en gran número. Se trata de la gestión integral y el mantenimiento detallado de cada una de las unidades operativas que componen el sistema, asegurando que todos los componentes funcionen con la máxima eficiencia y precisión técnica requerida para el éxito del proyecto en su totalidad, garantizando así la continuidad de los procesos y la calidad de los resultados finales obtenidos en cada etapa del desarrollo. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania registran la intensificación del enemigo prácticamente a lo largo de toda la línea de contacto. La situación más tensa sigue siendo en la dirección de Zaporilla. Además de los asaltos incesantes en Juliápole, los combates por el asentamiento de Stepnohirsk han comenzado con nueva fuerza. La principal tarea del enemigo es avanzar más cerca del centro regional. Sí. Stepnogorsk estará completamente en la zona roja. El enemigo ya estará directamente en el área de esta boca.
Entonces, evidentemente, el enemigo logrará consolidarse en este punto, acercar los medios de artillería correspondientes, tanto la artillería de cañón como la artillería de cohetes. Ya podrá bombardear directamente los suburbios de Zaporizhia y posiblemente la propia Zaporizhia, el extremo sur de esa ciudad. Sin embargo, mientras esto no haya sucedido, el mando aún tiene tiempo para mantener esta dirección y reforzar las fuerzas de defensa aquí con reservas adicionales, según opinan los analistas. Además, a pesar de que el enemigo ha entrado en la ciudad, no se puede hablar de ningún control sobre el territorio. Los rusos continúan estableciéndose por todo el asentamiento, o al mismo tiempo controlan muy poco porque se han dispersado en pequeños grupos por los sótanos y ahora es difícil expulsarlos de allí. Sin embargo, en los informes de los generales de Putin, todo hace tiempo que ha sido capturado. Así, en la víspera, al informar sobre los éxitos en el frente, el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, exageró 3 veces los logros de los rusos, según informó el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Relatos sobre la captura. Desde principios de 2026, la supuesta toma de 8 localidades y de un territorio de más de 300 kilómetros cuadrados resultó ser una mentira. Al mismo tiempo, por alguna razón, Gerasimov no dijo la verdad. ¿Cuántas personas perdió Rusia en estas 2 semanas exactamente? 14.120 combatientes. Pero esto no aparece en los informes, donde todos avanzan victoriosamente. Según Gerasimov, las tropas del Grupo Oeste también están llevando a cabo batallas callejeras y completando la liberación del enclave de Kupiansk. Durante la semana se publicó un video del ataque ruso con bombas aéreas Fab-500, supuestamente cerca del enclave de Kupiansk, según escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra. Esto indica que las posiciones en esa zona también están ocupadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el mapa de Deep State, Kupiansk-Uzlovyi está completamente controlado por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y esto es lógico si se observa el mapa y las posiciones de Rusia en Kupiansk. Gerasimov tampoco se olvidó de Pokrovsk en sus informes. En la ciudad, que según los documentos fue capturada hace ya varios meses, de alguna manera Rusia logró avanzar de nuevo. En realidad, ni siquiera eso ocurrió. Ahora podemos afirmar con certeza que una parte del territorio de Pokrovsk, en primer lugar, estamos hablando de su parte noreste, la zona de edificios altos, está bajo control del ejército ucraniano. Al mismo tiempo, la situación en las unidades de asalto también confirma que la cantidad de bajas rusas corresponde a la realidad. Así, los combatientes cuentan que en los últimos meses ha aumentado significativamente el número de extranjeros entre los prisioneros. Esto indica inmediatamente 2 problemas. En primer lugar, quedan pocos rusos. Y en segundo lugar, Putin teme a los que quedan. Putin entiende perfectamente todos los riesgos de índole socioeconómica asociados con la realización de la próxima ola, ya sea una movilización parcial o más aún total. Para evitar que estos procesos negativos y destructivos ocurran en la Federación Rusa, los emisarios rusos literalmente buscan por todo el mundo a quienes deseen ganar dinero. Por eso, en las filas del ejército ruso aparecen representantes de países de África, Asia y Oriente Medio. Está lista para destruir a cualquiera que haya venido a nuestra tierra con la guerra. En el último día hay 1.370 personas menos así. Menos. El Reino Unido entra al mar con mano dura. Los tanques en la sombra han sido destrozados. Fondos del petróleo para Ucrania. Un nuevo golpe relámpago directamente contra Putin. Rusia está acorralada por todos lados. Las armas no llegan a la maquinaria militar del Kremlin. Los buques cambian urgentemente de bandera por desesperación. Sin embargo, la trampa ya está preparada para ellos. Trump mantiene la situación con mano de acero. El desembarco estadounidense actúa según las órdenes. ¿Cuál será el próximo pedido? Los primeros detalles se encuentran a continuación. Mientras el Kremlin busca rutas alternativas para su petróleo, el Reino Unido se prepara para contraatacar. Un impacto significativo en el desarrollo del proyecto. Londres está considerando un escenario sin precedentes. Utilizar el petróleo incautado a la flota fantasma rusa no solo como un trofeo de sanciones, sino como una fuente de financiación para el apoyo militar a Ucrania. Según The Times, el gobierno está discutiendo una opción en la que los fondos obtenidos de la venta del petróleo sancionado se redirigirían directamente a Kiev, convirtiendo los recursos del Kremlin en una herramienta. Esto mismo tendrá un doble impacto en la maquinaria militar rusa. No solo les privaremos de ingresos militares ilegales, sino que también encontraremos una manera de ayudar a financiar la resistencia de Ucrania.
Al mismo tiempo, las autoridades británicas subrayan que el mecanismo sigue siendo jurídicamente complejo y requiere un marco legal claro. Esto es radicalmente diferente de lo que vimos en 1925, cuando había más palabras que acciones, y realmente Rusia obtuvo una oportunidad significativa para exportar, aunque a precios muy bajos, con grandes descuentos, pero no obstante pudo continuar exportando físicamente gracias a la flota de petroleros. Lo que comenzó con la captura del buque Mariner considero que es una etapa completamente nueva que desata las manos de absolutamente todos. Y vemos cómo, al mismo tiempo, países que antes no se apresuraban a actuar, las locomotoras de vapor, como las de Gran Bretaña o Suiza, empiezan a declarar sus alcaldes contra la flota de petroleros rusos y ya pasan a la táctica de una división realmente más efectiva. Y paralelamente al escenario financiero, Londres prepara una huelga eléctrica. Las fuerzas especiales británicas están en estado de alerta para posibles operaciones contra los buques de la flota fantasma rusa. Unidades de élite entrenadas para desembarcar desde helicópteros y capturar tripulaciones podrían ser desplegadas para bloquear cientos de petroleros que el Kremlin utiliza para evadir sanciones y financiar su maquinaria de guerra. Para ello, el gobierno británico preparó de antemano una base legal, recurriendo a las normas de la legislación sobre sanciones y a las leyes contra el lavado de dinero. De este modo, las operaciones contra la flota en la sombra no se consideran aventuras arriesgadas. Y como un instrumento legítimo y coordinado de presión económica sobre el Kremlin. Todo esto simplemente aumenta y aumenta los costos de Rusia por cada barril de petróleo. Ya de por sí están recibiendo poco más de $30 por barril de petróleo, lo cual está por debajo del costo de producción para la mayoría de los pozos petroleros. Y luego, a medida que aumenta la presión, el mundo logra reducir el precio, ese precio que Rusia recibe por cada barril, digamos, hasta $20 a $25. Después de eso, ya no tiene ningún sentido extraer ese petróleo. Es decir, no cortan la exportación, no hunden los petroleros, pero ejercen tal presión, rodean por todos lados, que esta actividad se vuelve económicamente ineficiente, económicamente injustificada. Ya se han definido nuevos objetivos. 2 petroleros que están bajo sanciones británicas, el Spring Fortune y el Ranch Valen, deben pasar por el Canal de la Mancha en los próximos días. Ambos transportan petróleo ruso y navegan bajo banderas falsas de Camerún y Zimbabue, lo que los convierte en posibles objetivos de intervención. El Spring Fortune fue incluido en la lista de sanciones del Reino Unido ya en mayo del año pasado, por participar en actividades dirigidas a desestabilizar Ucrania y apoyar al gobierno ruso. A lo largo de los años de operación, el barco cambió repetidamente de nombre y de bandera, desde Grecia y Malta hasta Panamá y las Islas Marshall. Otra práctica típica de la flota en la sombra del Kremlin. Brekvalje se dedica a la exportación de petróleo desde puertos rusos, principalmente en el mar Báltico. El buque está vinculado a la empresa Radiating Fort Shipping Services de los EAU, uno de los principales operadores de la logística sancionada rusa. Y también ha cambiado repetidamente de nombre y jurisdicción, ocultando el verdadero origen de la carga. El volumen total de todo este petróleo que ahora está en el mar, que se mueve y que está parado, supera los 200 millones de barriles. Es un volumen colosal. Para Rusia esto equivale en esencia a 50 días de exportación. 50 días. Rusia podría no exportar nada y vender solo ese petróleo que ya ha enviado al mar y que está buscando a sus compradores. También crece la presión contra la flota fantasma rusa en el exterior. Estados Unidos ya interviene en las cadenas de suministro con Venezuela, forzando a los petroleros sancionados a refugiarse en Putin. Según datos de Starboard Maritime Intelligence, desde principios de diciembre de 2021 al menos 26 embarcaciones cambiaron su bandera a la rusa, lo que representa un aumento significativo en comparación con 6 embarcaciones en noviembre y 14 en los 5 meses anteriores. Más cambios ocurrieron después de que los estadounidenses capturaran el superpetrolero Skypir cerca de las costas de Venezuela, demostrando la vulnerabilidad de la red de la flota en la sombra del Kremlin. Esto podría convertirse en una nueva solución potencial para las redes de la flota en la sombra, pero también eleva las apuestas, porque esto subraya que evadir las sanciones ya no es solo un problema de cumplimiento de las normas marítimas, sino un desafío estratégico que implica protección estatal y riesgos geopolíticos. Cada barril de petróleo ruso ahora deja de ser simplemente un recurso y se convierte en una herramienta de presión. Mientras el Kremlin busca formas de eludir las sanciones, Occidente convierte sus propios activos en palancas para fortalecer la defensa de Ucrania.
demostrando que el precio de la agresión aumenta cada día. De manera urgente, Putin salió del búnker al aire. A los rusos se les ordenó guardar silencio. El jefe del Kremlin le escupió en la cara a Trump. Todos lo vieron. Los esfuerzos de Washington para influir fueron borrados al instante. Como cenizas, el dictador vuelve a cambiar las reglas del juego. Ni siquiera en el Kremlin pensaron que él lo diría en voz alta. ¿En qué podría convertirse mañana mismo tal audacia para Putin? Las primeras previsiones en el siguiente reportaje. En Moscú, otra ceremonia de diplomas, aplausos y, por supuesto, un gran discurso de Vladimir Putin, formalmente sobre la paz y la seguridad. De hecho, el mismo conjunto de acusaciones, justificaciones de la guerra y traspaso de la responsabilidad por la agresión contra Ucrania al resto del mundo. El presidente de un país que ya lleva 4 años librando una guerra a gran escala vuelve a reflexionar sobre la paz, como si las ciudades ucranianas destruidas y cientos de miles de víctimas no tuvieran nada que ver con él. La paz no llega por sí sola. Se construye y además cada día. La paz requiere esfuerzo, responsabilidad y una elección consciente. Putin habla mucho sobre la elección y la responsabilidad. Eso sí, no aclara quién decidió iniciar la guerra ni quién es responsable. Como siempre, el Kremlin retrata un mundo donde Rusia es la víctima y los demás son agresores. El contenido del diálogo entre los estados suena como un monólogo de aquellos que, por el derecho del más fuerte, consideran aceptable imponer su voluntad, decidir sobre la vida y dar órdenes. La ironía es que este monólogo del fuerte proviene precisamente del Kremlin en medio de los ultimátums a Ucrania, los territorios anexionados y los ataques con misiles a la infraestructura civil. Sin embargo, en la versión de Putin todo es diferente. La culpa es de Occidente, la culpa es de los vecinos, la culpa es de cualquiera, menos de Rusia. Decenas de países en el mundo sufren por la falta de respeto a sus derechos soberanos, por el caos y la ilegalidad. Y no cuentan con la fuerza ni los recursos para defenderse. Putin reflexiona sobre la soberanía con especial entusiasmo, a pesar de que, ¿qué ocurre en realidad? Rusia niega abiertamente el derecho de Ucrania a existir de manera independiente. Pero según esta lógica, Moscú parece ser el defensor de los oprimidos y lucha por un orden mundial justo. Cabe señalar que Rusia es sincera, comprometida con los ideales de un mundo multipolar. Nuestro país siempre ha seguido y seguirá siguiendo una política exterior equilibrada y constructiva, teniendo en cuenta tanto nuestros intereses nacionales como las tendencias objetivas de la guerra, del desarrollo mundial. Según el Kremlin, un curso constructivo significa tanques en el extranjero, ocupación de territorios y chantaje con armas nucleares. Al mismo tiempo, Putin vuelve a no llamar a la guerra contra Ucrania por su nombre, sino que la presenta como una medida forzada para la seguridad de Rusia. La seguridad debe ser verdaderamente global, es decir, igual e indivisible. El desprecio por estos principios básicos y vitales nunca ha llevado ni llevará a nada bueno. Esto lo ha demostrado claramente la crisis en torno a Ucrania, que es una consecuencia directa de años de ignorar los legítimos intereses de Rusia y de una política deliberada de crear amenazas a nuestra seguridad. El avance de la OTAN hacia las fronteras rusas en contra de las promesas públicas que se nos hicieron. Quiero subrayar esto. En esta versión, Ucrania es solo una crisis, una invasión, una consecuencia de acciones ajenas. De los misiles contra edificios, deportaciones y crímenes de guerra, Putin no dice nada. Recuerdo que Rusia ha propuesto en repetidas ocasiones la creación de una nueva arquitectura de seguridad europea y global que sea fiable y justa. Hemos propuesto opciones y soluciones racionales que podrían satisfacer a todos en América, Europa, Asia y en todo el mundo. Estas iniciativas, según el Kremlin, deben discutirse bajo condiciones rusas, reconociendo los territorios ocupados y con la renuncia de Ucrania al derecho a su propia seguridad. Consideramos que es necesario volver a una discusión concreta de estas cuestiones para consolidar las condiciones bajo las cuales se puede alcanzar, y cuanto antes mejor, una solución pacífica al conflicto en Ucrania. Por solución pacífica, Moscú sigue entendiendo la capitulación de Kiev. Y mientras Putin habla de una paz a largo plazo, el ejército ruso continúa su ofensiva y la guerra sigue siendo la principal herramienta de la política exterior del Kremlin. Es precisamente hacia una paz duradera y estable que garantice de manera confiable la seguridad de todos y cada uno a lo que aspira nuestro país.
No siempre, incluso en Kiev y en las ciudades que la apoyan, están preparados para ello. Pero sinceramente esperamos que la comprensión profunda de esa situación particular sea mucho más clara. Es una absoluta necesidad que esto se manifieste y llegue finalmente, ya sea un poco más tarde o incluso mucho más temprano en el transcurso de nuestra vida.